Gracias por estar en comunicación con lo alto, un devocional para escuchar al Dios Altísimo. Les habla Ramón Neira Wiesner y me pueden encontrar en YouTube, Facebook o en Instagram, pero también me pueden escribir a comunicacionconloalto@gmail.com. El tema de hoy lo he intitulado Tu palabra tiene poder. ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué tipo de lenguaje empleamos para las diferentes conversaciones, tanto a nivel formal como también desde el punto de vista informal? ¿Y cuál es el tipo de palabras que acostumbramos emplear cuando dialogamos con nuestros amigos, familiares, trabajadores, compañeros, jefes, etc.? Ese sinnúmero de palabras que constituyen nuestro vocabulario consuetudinario nos presenta ante los demás lo que realmente somos en esencia. Dependiendo de lo que tú hables como emisor, el oyente se está formando una idea clara de tu propia personalidad y de todo tu mundo familiar, social, empresarial, espiritual, etc. Los receptores de tu mensaje tienen claridad con quién están hablando y naturalmente no necesitas decirles qué persona eres tú, qué carácter tienes, qué tipo de familia tienes, qué tipo de personalidad tienes, en fin, tú estás vendiendo tu propia imagen ante los demás. Eso debe quedar claro. Hay algo sumamente importante y es que cualquiera de los lenguajes que empleemos constituye un arma muy poderosa que repercute en nuestras emociones, así éstas sean positivas o negativas. Pero otro tipo de comunicación es el monólogo, que es la conversación que mantenemos con nosotros mismos. Eso significa que nuestro pensamiento se encuentra en voz alta y es aquí cuando empezamos a descubrir que las palabras que empleamos son en esencia nuestro propio estado de ánimo, nuestra manera de ver la vida, nuestra actitud frente al mundo, nuestras frustraciones y nuestros fracasos, nuestro conformismo, nuestras insatisfacciones, nuestras amarguras, nuestras derrotas, produciendo en la persona muchas veces el caos en la propia personalidad. Nos cuestionamos y nos decimos, es que Dios no me responde. Ya me cansé de estar pidiendo y nunca he creído que me llegue algo a mí. Toda la negatividad expresada en un lenguaje que no corresponde a la esencia misma del poder de lo alto. Mientras lo que dice la carta de los Romanos capítulo 1 versos 16 y 17 es todo lo contrario. Nos afirma el tema de la fe y nos dice lo siguiente: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Esto significa que si no creemos en nosotros mismos, mucho menos vamos a creer en el Creador de la vida, que nos mandó al mundo a poner el 100% de nuestra parte. Y el resto lo pone Dios, con su poder sobrenatural que traspasa cualquier entendimiento humano. Si no creemos en lo que vemos, pues sencillamente no podemos creer en lo que no vemos. Juan capítulo 20, del verso 24 al verso 31 dice: empero Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos,
y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dice a Tomás: mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuando nuestra fe es demasiado débil, las palabras que salen de nuestro corazón van cargadas de derrota, de imposibles, de yo no puedo, es que a mí no me van a dar eso, yo no pertenezco a ese mundo, es imposible que me resulte eso, yo no puedo entrar a la universidad, yo no puedo lograr ese empleo, eso es demasiado alto para mí, eso se los dan a los más ricos, yo no me sanaré, yo no me curaré, yo no me recuperaré, yo creo que estoy en las últimas, etcétera, etcétera. ¿Qué pensará Dios de nuestros lenguajes de imposibles y de derrotas? Queridos oyentes, esta es una pregunta muy pertinente. ¿Qué pensará Dios de nuestros lenguajes de imposibles y de derrotas? Juan capítulo 16, verso 33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendremos todo tipo de dolor, de tentaciones, de aflicciones, de enfermedades, de angustias, pero Dios nos ha mandado a que tengamos paz, aquella que sobrepasa cualquier entendimiento. Y debemos tener presente que Dios venció el mundo, venció la muerte. Y esto es lo más trascendente del paso de Jesús por el mundo. Dios está vivo y está presente en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos la actitud de aceptarlo, de comprender el inmenso amor del Hijo de Dios por nosotros, de facilitarle a Dios para que actúe en la vida de nosotros a través de la fe, no dudando, y para esto se requiere sentir de corazón que Dios está brindándonos su mano protectora para sacarnos del valle de las tinieblas, de la oscuridad. Solo Dios nos pide creer, solamente eso, creer. Cuando Jesús terminó de enseñarle, le dijo a Pedro: lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Pedro respondió: Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada, pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Hicieron lo que Jesús les dijo, y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que entre todos llenaron las 2 barcas y las barcas estaban a punto de hundirse. Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Eso lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 5, del verso 1 al 11. Tuvo duda el apóstol Pedro, aclarándole al Señor que ya ellos habían intentado, pero no habían logrado pescar ni un solo pez. Pero a renglón seguido le dice Pedro: pero si tú lo ordenas, echaré las redes.
Cuando vio el resultado de la pesca en compañía del Señor, todos se maravillaron. Y cuando regresaron al puerto, Pedro, en una actitud de respeto y de reconocimiento por haber dudado, le dice al maestro: apártate de mí, que soy un pecador. Ese acto de reconocer y de pedirle a Dios que se separara de él por ser pecador nos deja una profunda enseñanza relacionada con el hecho de ser honestos con nosotros mismos, de entender que si hemos cometido errores, que nos hemos equivocado, que hemos sido incrédulos ante la majestad divina, que hemos empleado lenguajes negativos y contrarios a los mandatos divinos, que no aplicamos los mandatos de Dios en nuestro diario vivir, y como lo dice Juan en el capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Hebreos capítulo 4, verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Las palabras que empleemos deben tener la fuerza del poder de lo alto. Deben ser eficaces, contundentes, determinantes, categóricas, sin temores, sin miedos, teniendo presente siempre que Dios nos da la fuerza necesaria para combatir a las fuerzas de la oscuridad, de las tinieblas, que nos coloca en nuestro corazón los miedos, las dudas y los temores. Dios, en cambio, derrama sobre nuestras vidas el fuego divino del Espíritu Santo, y por esta razón el espíritu de la victoria, del triunfo, del éxito, de la ganancia, de la salud, de la prosperidad, de la felicidad, son la constante para alcanzar la plenitud de nuestras vidas. Se requiere reconocer que nuestra mente, nuestro corazón y nuestros lenguajes deben cambiar para que nuestra vida se transforme y alcance la plenitud que todos deseamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Está escrito en Génesis capítulo 1, del verso 1 al 3. Dios, el creador del universo, realizó su obra maestra por medio de la palabra. Y el poder de la majestad divina está en el propio lenguaje, en la seguridad, en la convicción de su presencia sobrenatural. El poder de la palabra de Dios da vida, y vida en abundancia. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos, y se pondrán bien y sanarán. Lo dice Marcos capítulo 16, verso 17. Nuestro nuevo lenguaje debe ser propositivo, convincente, seguro, determinante, y a todo lo que consideramos imposible de realizar les daremos la respuesta contraria. Por ejemplo, sí, me sanaré, sí, se sanará. Saldrá del lecho de enfermo, saldré del lecho de enfermo, y seré testimonio para la gloria de Dios. El trabajo que aspiro tener me resultará, porque Dios lo quiere así. Encontraré a la pareja ideal con la cual conformaré un hogar feliz,
porque Dios lo ha establecido. Destruiré toda potestad y todo obstáculo de imposibles a través de la oración, con una respuesta contundente y favorable. Mis hijos podrán ir a la universidad. Estoy seguro de eso y Dios lo quiere así. En mi hogar habrá paz y entendimiento por medio del amor y la felicidad, porque eso lo quiere Dios. Cumpliré mis sueños de tener mi propio emprendimiento, porque eso lo quiere el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Debo decir permanentemente: decreto y declaro la victoria de mi vida en todos los aspectos laborales, económicos, financieros, sentimentales, académicos, de felicidad, de alegría y de todo lo excelente que Dios tiene para cada uno de nosotros. Seré como las águilas, con nuevas fuerzas para alcanzar las máximas alturas, porque eso lo quiere el dueño de la vida. Amén. Queridos oyentes, si a ustedes les gustó este devocional, les agradezco mucho compartirlo con sus amistades en las diferentes redes sociales y suscribirse en nuestro canal de YouTube, Comunicación con lo Alto, dar like y activar la campanita de notificación. Los invito para que oremos. Dios de misericordia y bondad, ten piedad de nosotros y bríndanos un corazón rebosante de lenguajes positivos que constituyan bienestar, alegría y felicidad. Permítenos tener una fe inquebrantable conforme a tu voluntad y no permitas que disminuyamos los ánimos y la creencia cada vez más grande en tu poder. Danos la salud que tanto necesitamos para continuar en este camino que tú nos has indicado. Danos esa energía que solo tú nos puedes brindar a través del Espíritu Santo. Y tu fuego divino destruya toda potestad demoníaca que pretenda destruirnos. En el nombre de tu Hijo Santo y glorioso, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias a todos ustedes y hasta una nueva oportunidad.